Por testificar de Cristo, Pablo pasó de ser uno de los judíos más importantes y privilegiados de su tiempo a ser uno de los más odiados. La mayoría, si no es que todas las veces que estuvo en prisión, tenían que ver con su testimonio y con que lo estaba compartiendo. Pero creo que una de esas veces fue más crucial que las demás, porque en prisión Jesús lo visitó y después de seguramente el gran consuelo que le dio, le pidió que siguiera testificando de él. Tomando en cuenta que precisamente testificar de él lo llevó a esa prisión, yo como ser imperfecto pienso que más podría pasar, pero él siguió. Y aunque honestamente la cosa no mejoró para Pablo, tal vez empeoró, entendí por qué tenía que seguir hablando de Cristo. Primero veamos qué le pasó en estos pocos capítulos. Primero, habló de su conversión frente a muchos judíos en Jerusalén y mencionó que Jesús se le apareció. La cosa se puso tan mal que ni siquiera pudo terminar su historia e intentaron matarlo. Se podría decir que aquí no hubo un gran recibimiento. Pero después se presentó ante el rey Agripa y volvió a contar su conversión con todo y la aparición de Jesús. Y es muy curioso que el resultado fue muy diferente e increíble. En Hechos 26-28 dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Este hombre era de otra nación, de otra religión, con mucha influencia y poder incluso sobre la gente que lo estaba escuchando. Quizá en esa ocasión no iba a reconocerlo o a bautizarse, pero hay una semilla bien sembrada. Después de esto, Pablo fue enviado a Italia en barco bajo el cuidado de un centurión llamado Julio. Dentro del viaje, Pablo le advirtió a Julio que descansaran en una playa porque iban a venir tormentas fuertes. Pero Pablo nomás era un preso y días después llegaron las tormentas. Y padecieron tanto que la escritura dice que no comieron por mucho tiempo. No sé cuánto es eso. Pablo entonces en estos días les dijo que debieron haberle hecho caso la primera vez, pero que no se desanimaran, porque un ángel de Dios le había dicho: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, y que será así como se me ha dicho. A partir de allí, Julio le hizo caso a Pablo en todo lo que decía, y ninguna vida se perdió. Incluso hubo un momento en el que los soldados querían matar a los presos porque según convenía por algo, pero Julio los paró, porque quería salvar a Pablo. El centurión fue inspirado al escuchar del testimonio y la fe de Pablo. Pasó de pensar en él como un simple preso que no merecía ni una mirada suya, a verlo como un hombre de Dios, del que podía aprender y al que tenía que proteger. ¿Te das cuenta cómo la misma persona y el mismo testimonio causó 3 reacciones diferentes? Si Pablo hubiera decidido no hablar cualquiera de estas 3 veces, mucho de esta historia sería diferente. En parte, el corazón de Agripa y de Julio no hubiera sido tocado y chance hasta gente de ese barco hubiera muerto. Y de lo más interesante que aprendí de estas experiencias de Pablo es que hay una similitud entre esa época y la nuestra. Y te explico. Para este punto de su historia, la muerte de Jesús seguía muy reciente. Aún había entre ellos gente creyente y no creyente que lo había visto en vida y que lo había visto morir. Tomando en cuenta que fue mucha más la gente que pidió por su muerte que sus creyentes, el ser seguidor de Cristo no era algo muy popular, que digamos. Y si ahorita nos peleamos como nos peleamos, en ese tiempo el pensar diferente era a veces hasta causa de muerte. Solamente entre Hechos 22 al 28, a Pablo lo azotaron, encarcelaron y enjuiciaron varias veces, y hasta se hizo una conspiración entre varios judíos que juraron no volver a comer hasta matarlo. Y mira, en nuestros tiempos no corremos tanto peligro solo por el simple hecho de creer en Cristo como ellos, pero lo que sí es similar es que no es popular creer en Cristo y es casi seguro, si no es que 100% seguro, que vamos a recibir cierto tipo de rechazo. Y si se nos llega a rechazar solamente por creer o vivir de cierta manera, ahora imagínate cuando se intenta compartir. Y entonces te preguntarás, ¿qué hago? No quiero pelear, mejor no hablo al respecto, no se habla de religión, no soy misionero como Pablo, tal vez solo lo hablo si me preguntan.
En octubre de 2020, el elder Neil L. Anderson dijo: a medida que el mundo hable menos de Jesucristo, nosotros hablemos más de Él. Si te das cuenta, es exactamente lo mismo que el Señor le pidió a Pablo. Le dijo: sigue testificando de mí, y a nosotros no se nos aparece, pero uno de sus siervos nos está pidiendo que hagamos lo mismo. Entre el mundo menos hable de Él, nosotros hay que hablar más para balancear un poquito la cosa. Y aunque puede ser algo difícil, el elder Anderson hizo una promesa importante que también dice cómo podemos lograrlo. Él dijo: les prometo que conforme se preparen, ustedes serán diferentes, al pensar más en el Salvador y hablar de Él con más frecuencia y con menos vacilación. A medida que lleguen a conocerlo y amarlo más profundamente, sus palabras fluirán con más comodidad, como lo hacen al hablar de uno de sus hijos o de los hijos de un preciado amigo. Aquellos que los oigan tendrán menos deseos de rechazarlos o debatir con ustedes y una mayor disposición a escucharlos y aprender de ustedes, como pasó con Pablo y el centurión. Y tiene sentido, porque si nosotros decidimos, como dice él, aprender más de él, conocerlo más, pensar más en él, va a ser más fácil que las palabras te fluyan, porque no vas a hablar de un desconocido, sino de alguien a quien quieres mucho. Y cuando hablamos de alguien a quien amamos, no lo hacemos para que alguien más lo ame también. Lo hacemos porque es parte de nosotros. Y eso se nota. Hay una experiencia del presidente Nelson que creo que refleja muy bien que cuando amas al Salvador se nota. Hace como 40 años el presidente Nelson introdujo la cirugía corazón abierto en China, donde recibió una invitación del ministro de Salud para servir como profesor invitado. Allí fue recibido por el doctor Zhang Shenxian, no sé si dije eso bien, pero era otro doctor cirujano. Durante muchos años continuaron su relación profesional. El presidente Nelson iba un año a China y el doctor Zhang iba al siguiente año a Estados Unidos y así se iban. El presidente Nelson dice: nos conocimos muy bien. Él conocía a mi familia y a mis amigos, y él había sentido algo. Varios años después, ya cuando el presidente Nelson era apóstol y había dejado ese mundo de la medicina, el doctor Zhang le escribió una carta desde su nuevo hogar en Toronto. Él le dijo: he vivido bajo diferentes estilos de vida, incluido el comunista, y ninguna de esas maneras de vivir tiene tanto sentido para mí como la manera en que tú vives. Inmediatamente después, abajito de eso, el doctor Zhang le preguntaba si había alguien que podía enseñarles el Evangelio de Cristo ahí en Toronto, a él y a su esposa. Poco después, el presidente Nelson asistió al bautismo de su amigo y un año después fue a acompañarle a entrar al templo. Este es un ejemplo bellísimo de ser un testigo de Jesucristo porque es sencillo y es algo que todos podemos hacer. El mismo amigo dice que su forma de vivir le dijo mucho a él. Y dirían por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que el presidente Nelson mencionaba a Cristo siempre que podía. No como forma de convencimiento, simplemente porque es alguien a quien él ama. Y así, de manera gradual y a su tiempo, el corazón de su amigo y de su familia empezó a cambiar. Debemos testificar de Cristo aunque tengamos miedo a ser rechazados. Y si te das cuenta, a veces el ejemplo es suficiente, pero siempre que puedas te invito a que lo menciones. Al hacerlo serás parte del milagro que Pablo y el presidente Nelson vieron, un cambio de corazón. Este cambio puede ser como el del rey Agripa, que como que quería empezar a creer, o como el del centurión que confió en el testimonio de Pablo para obedecer, o como el del doctor Zhang que terminó bautizándose y entrando al templo. Sea lo que sea, si continuamos testificando de Cristo con valor, sin pena, con mucho amor, con tu ejemplo, con palabras, algo bueno va a ocurrir. Yo sé que vive mi Señor, el Hijo del eterno Dios. Venció la muerte y el dolor, mi Rey, mi luz, mi Salvador.
ser.